El 1 de octubre de 1946, después de más de 10 meses de juicios en la ciudad alemana de Nuremberg, 21 de los líderes más importantes del Tercer Reich escucharon finalmente sus sentencias. Los hombres que idearon y llevaron a cabo algunos de los peores crímenes en la historia de la humanidad finalmente tenían que tomar responsabilidad por sus actos y enfrentar las consecuencias. Se trataba tan solo del primero de muchos juicios similares que sirvieron de advertencia a los futuros dictadores y criminales de guerra. 12 de los 21 acusados fueron sentenciados a muerte por horca. Entre ellos se encontraba el general alemán Alfred Jodl, una de las bestias más sádicas de la Alemania nazi y uno de los principales referentes militares de la campaña germana durante la Segunda Guerra Mundial. En este nuevo video de historia militar queremos repasar su tenebrosa carrera y la ejecución que puso punto final a su crueldad. Quédate con nosotros para saber todo sobre la vida y muerte de Alfred Jodl. Alfred Jodl nació el 10 de mayo de 1890 en Wurzburgo, entonces parte del Imperio Alemán. En julio de 1910, Jodl se unió al ejército bávaro, donde no le costó ascender al rango de teniente. Así fue como tomó parte en la Primera Guerra Mundial, en la cual recibió un disparo en la cadera que lo dejó fuera de combate hasta 1915. Durante el conflicto ascendió hasta el rango de general, recibiendo la Cruz de Hierro de segunda clase por sus servicios. Alemania perdió la guerra y fue penada económica, territorial y políticamente. El Tratado de Versalles impuso severos límites que fomentaron un fuerte nacionalismo entre los jóvenes germanos. Algo oscuro estaba fermentando en las entrañas de Múnich, y hombres como Alfred Jodl pronto serían parte fundamental del peor régimen fascista de la historia moderna. Durante los años 20 y 30, Alfred Jodl fue directamente responsable de reorganizar y expandir en secreto el ejército alemán, en directa violación al Tratado de Versalles. Incluso cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, la operación de reorganización bélica permaneció en secreto. Por ejemplo, la Fuerza Aérea se reestructuró a partir de la aviación civil, utilizando clubes aeronáuticos e ingenieros amateur como tapadera para la experimentación en nuevos aviones de combate que terminarían sirviendo a la Luftwaffe nazi. Por otra parte, los clubes masculinos y los programas de scouts rápidamente se transformaron en escuelas clandestinas de táctica militar con una fuerte impronta nacionalista. En agosto de 1939, apenas una semana antes de la invasión alemana de Polonia, Adolf Hitler nombró a Alfred Jodl como jefe de operaciones del alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas. Establecido en 1938, este organismo controlaba de forma unificada la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército, lo que le permitió a Hitler consolidar su poder como principal responsable de toda la fuerza militar de Alemania. En ese contexto, Jodl se transformó en uno de los hombres de confianza del Führer, un consultor fundamental dentro del alto mando germano, por lo que era responsable directo de todas las operaciones militares del Tercer Reich, principalmente en las invasiones de Dinamarca y Noruega realizadas en 1940. 1941 fue un año crucial en la carrera militar de Alfred Jodl. Fue una de las mentes detrás de la Operación Barbarroja para la invasión de la Unión Soviética, y también fue responsable de oficializar las ejecuciones masivas por parte del ejército alemán de cualquier persona sospechada de ser un agente político peligroso. Cualquier soldado soviético o partisano polaco era susceptible a ser ejecutado de inmediato, sin necesidad de juicio. Alfred Jodl también firmó la Orden Comando, por la cual se autorizaba la ejecución de los operadores especiales enemigos sin juicio, incluso de aquellos que se rendían incondicionalmente. Lentamente, la relación entre Hitler y Alfred Jodl se fue desgastando, principalmente debido a las constantes discusiones respecto a la estrategia bélica que debía seguir el Tercer Reich. Jodl no solo cuestionaba los planes propuestos por Hitler para la invasión de la Unión Soviética, sino que también cuestionaba la participación del Führer en el planeamiento de ofensivas. Jodl consideraba que esa constante supervisión era contraproducente para el éxito de Alemania, y en parte tuvo razón. Luego de repetidos fracasos en la región del Cáucaso, Hitler acusó a los oficiales alemanes por la derrota. Jodl lo contradijo, afirmando que esos hombres tan solo seguían las órdenes del Führer. Pero pese a esas importantes discusiones, la lealtad de Jodl nunca estuvo en cuestionamiento. Fue por esa obediencia que en 1944 fue ascendido al cargo de coronel general.
Alfred Jodl llegó al punto más alto de su carrera militar en el mismo momento en que el castillo de naipes del Tercer Reich comenzaba a desmoronarse. Las constantes derrotas y la avanzada de los ejércitos aliados forzaron al brazo alemán a tomar decisiones de inmediato. Jodl ordenó numerosas evacuaciones masivas en Noruega, las cuales llevaron a la muerte a miles de ciudadanos. Las ciudades evacuadas fueron destruidas por completo para evitar que el enemigo pudiese aprovechar las posiciones y las estructuras. Una vez muerto Adolf Hitler, el fin de la Alemania nazi era solo cuestión de tiempo. El 7 de mayo de 1945 fue Alfred Jodl quien viajó a la ciudad francesa de Reims para firmar la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas alemanas, tanto las que peleaban en el este como en el oeste. Al cabo de unas horas, la Unión Soviética demandó que la firma debía ser realizada no por Jodl, sino por Wilhelm Keitel, principal responsable del ejército alemán luego de la muerte del Führer. Esta demanda por parte de los soviéticos estaba motivada por un miedo a que los propios oficiales alemanes los traicionaran. La Primera Guerra había culminado en una rendición vergonzosa y para muchos oficiales de alto rango, una nueva rendición era una muestra de debilidad inconcebible para el pueblo alemán. Finalmente, el 8 de mayo de 1945 se realizó una segunda firma, esta vez en Berlín. Wilhelm Keitel hizo efectiva la rendición de todo el aparato militar alemán, prácticamente poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Alfred Jodl fue arrestado por tropas británicas el 23 de mayo de 1945 y de inmediato fue puesto a disposición de la justicia internacional para evaluar su responsabilidad en la brutal avanzada nazi. Fue encontrado culpable de conspirar contra la paz, de planear y ejecutar operaciones de agresión contra países limítrofes, y por sobre todo de ser ideólogo y responsable del fusilamiento de miles de prisioneros de guerra. Esto último significó un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, ya que muchas de las víctimas eran de hecho soldados que se habían rendido sin oponer fuerza a su detención. Durante los juicios, Jodl afirmó que no estaba al tanto del funcionamiento de los campos de exterminio y se declaró inocente ante los ojos de Dios, de la historia y de sus compatriotas. Sus mentiras no le ayudaron a escapar de la justicia. Así llegamos nuevamente al inicio del video, aquel 1 de octubre de 1946 en el que Jodl y varios otros jerarcas nazis fueron sentenciados a muerte. Jodl, Göring y Keitel demandaron una ejecución militar frente a un pelotón de fusilamiento, pero esto fue denegado, su destino era la horca. Finalmente fue ejecutado por el sargento norteamericano John C. Woods, quien no contaba con experiencia previa como verdugo. Se estima que la participación de Woods fue un intento deliberado de hacer aún más dolorosos y tortuosos los últimos instantes de vida de Jodl. Los 10 oficiales nazis que murieron bajo supervisión de Woods no fallecieron como producto de un cuello quebrado al caer. La altura no era suficiente, por lo que perecieron como producto de una larga asfixia que en algunos casos duró varios minutos. El caso de Jodl fue el peor. Su convulsión final duró 18 largos minutos de dolor y falta de aire. Jodl tenía 56 años y sus restos fueron cremados y lanzados al río Isar para evitar que su tumba se transformara en sitio de peregrinación para fanáticos nacionalsocialistas. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo las historias más impactantes de la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.